Hay muchas cosas desagradables en el mundo que la vida te puede deparar. Cosas como la guerra, el hambre, la contaminación, el asesinato, la piña en la pizza y mucho más. Sin embargo, la verdad es que la vida nunca ha sido mejor para nosotros que como lo es hoy, y podemos disfrutar de un montón de lujos que ni siquiera existían hace poco tiempo. O sea, mientras miramos más atrás en el pasado, peor eran las cosas para los humanos, tanto Homo sapiens como otras especies del género. Quizá por ello, teníamos a los musculosos neandertales durante la edad de hielo, porque, como sabemos, los tiempos duros crean personas duras, y ellos poseían múltiples características que, si estuvieran presentes en una persona moderna, podrían considerarse sobrenaturales. Es su increíble biología la que juega un gran papel en su relevancia y popularidad hoy en día, como íconos de la edad de hielo. Pero al mismo tiempo, es posible que hayamos pasado por alto injustamente a otro grupo de personas que también soportaron la edad de hielo, que eran fenómenos de la naturaleza a su manera, y también coexistieron con los neandertales. Lo más sorprendente de todo es que no se trata de una especie nueva o perdida que haya pasado inadvertida, porque este grupo era de los nuestros. Me refiero a los cromañones, un grupo de humanos que ahora se cree que fueron las primeras personas modernas en Europa, datándose su llegada hace aproximadamente 56.800 años, durante el Pleistoceno tardío. Fueron descubiertos en Francia en 1868, cuando unos científicos se toparon con una cueva, bautizada el Abrigo de Cromañón, que albergaba varios restos humanos, entre ellos material craneal y postcraneal. En aquel momento, los investigadores creyeron que habían encontrado una nueva especie humana, a partir de algunas diferencias anatómicas bastante interesantes, pero los restos en general eran tan similares a los esqueletos de humanos actuales que ahora se consideran los primeros humanos modernos europeos. Esta conclusión se basó en que el holotipo poseía un encéfalo globular, una postura erguida, una cara completamente plana, un grácil reborde craneal y una barbilla muy bien definida. Todos estos rasgos los compartimos hoy en día. La prueba de su estrecha relación se veía también en sus estructuras óseas, que eran muy parecidas a las nuestras. Es decir, si pudieras viajar al pasado a conocerlos, los cromañones hubieran visto como nosotros y punto, a diferencia de los neandertales que caían en el Valle Inquietante. Dicho esto, no cabe duda de que habrías notado alguna que otra rareza en ellos, ya que desde el principio estaría claro que los cromañones no eran el tipo de gente con la que uno quisiera pelear. Tenían una constitución más bien parecida a la de las figuras de acción, razón por la cual los investigadores pensaron en un principio que eran una especie completamente distinta. Los primeros cromañones datados mostraron las mayores diferencias, literalmente, porque una de sus características más destacadas era su gran tamaño. Los especímenes adultos recuperados indicaban que su estatura media era similar a la de los humanos postindustriales. Las mujeres medían 1,63 m en promedio, mientras que los hombres superaban el 1,75 m. Puesto que los humanos modernos somos los más altos en la historia, que los humanos prehistóricos hayan sido más altos aún es muy sorprendente. ¿Para qué decir si los comparamos con otros humanos contemporáneos? Y recuerda, estamos hablando de estatura promedio. Ciertos grupos de cromañones eran literalmente gigantes. Se halló una población en el este de Europa que oscilaba entre el 1,78 m y el 1,88 m. Si hablamos en términos de promedio por país, entonces en este último rango serían considerados la población más alta de la Tierra. Incluso se han encontrado especímenes que medían 1,90 m, es decir, eran más altos que un típico jugador de la NFL. También habrían tenido el aspecto de jugador de la NFL. Aunque sus esqueletos tenían una forma similar a la nuestra, los cromañones eran en general mucho más robustos, con huesos más grandes, anchos y densos. Y aunque todos los huesos tenían estas características, las piernas y los hombros se beneficiaban especialmente del aumento de tamaño. Por ejemplo, las clavículas de un cromañón promedio podían medir hasta 19 centímetros, una cuarta parte más largas que el promedio actual. Esto les habría proporcionado una mejor palanca para diversos movimientos de los hombros, lo que les habría permitido dar golpes extremadamente potentes con una amplia gama de armas. Su constitución general también implica que en vida fueron extremadamente musculosos. Algunas investigaciones descubrieron que si se compara un cromañón adulto con un ser humano moderno de la misma estatura, se podría esperar que el primero fuera alrededor de un 20% más pesado y tuviera un mayor grado de músculo magro. Esta exagerada fuerza muscular y ósea era necesaria para sus duras vidas en la Europa de la Edad de Hielo, donde había que ser extremadamente resistente para sobrevivir. Múltiples fósiles han demostrado que los individuos soportaban y superaban rutinariamente una variedad de dolencias y lesiones catastróficas.
Solo en el abrigo del Cro-Magnon se encontraron varios especímenes con señales de infección, mientras que muchos, la mayoría, tenían vértebras fusionadas en el cuello, lo que se cree que se debió a lesiones traumáticas. Mientras tanto, una de las mujeres adultas parecía haber sufrido una grave fractura de cráneo en algún momento de su vida, pero se sabe que aún así logró vivir durante un largo periodo de tiempo, porque la fractura mostraba signos de crecimiento óseo. Incluso el primer Cro-Magnon identificado, un espécimen apodado Cro-Magnon 1, tuvo una vida durísima, ya que su cráneo y su cara estaban llenos de cicatrices causadas por una enfermedad genética que le produjo múltiples quistes y tumores. Y sin embargo, basándose en su cuerpo, los investigadores pudieron determinar que había llegado a la edad adulta y que era bastante viejo para los estándares de los Cro-Magnones en el momento de su muerte. Dicho esto, no debía ser tan viejo para ser considerado anciano, dado que la esperanza de vida de estos individuos era normalmente inferior a los 40 años, similar a la de los neandertales, que también son conocidos por haber llevado una vida brutal, por lo que los investigadores suponen que la muerte prematura era un evento común durante la Edad de Hielo. Sin embargo, sobrevivir a las injusticias de la vida no era la única ventaja de tener una complexión robusta. También ayudaba a los Cro-Magnones a atravesar terrenos difíciles y peligrosos, así como a batir presas con mayor facilidad. Los restos de huesos y cornamentas indican que su objetivo principal era la gran megafauna, como caballos, renos, bisontes, uros, íbices e incluso mamuts lanudos, que no es necesario explicar que eran gigantescos. Además, se han localizado cadáveres congelados de animales con heridas pre- y post-mortem atribuidas a la actividad humana, lo que confirma que estos tipos eran asesinos muy capaces. Ni siquiera los principales depredadores de la época estaban a salvo, ya que diferentes tipos de felinos, hienas y osos también fueron víctimas de los Cro-Magnones, cuyo método común de matar era usar lanzas de piedra y hueso. Pero sus formas de matar no se limitaban en absoluto a las lanzas, porque habían alcanzado un notable dominio en la construcción y uso de diversas armas a distancia y cuerpo a cuerpo, como propulsores, jabalinas, garrotes, hojas, redes, bumeranes y posiblemente arcos primitivos. Y cada tipo de arma solía presentarse de diversas formas. Algunas tenían puntas especializadas, otras empuñaduras a medida, etc. Por supuesto, los Cro-Magnones no habrían usado estas armas solo para matar animales, porque también había violencia entre ellos, como sucede con nosotros hoy en día. ¿Recuerdas la fractura de cráneo de la que hablé antes? Pues bien, resulta que las lesiones en la cabeza no eran infrecuentes, y varias parecen ser de origen humano. Una de las evidencias más claras de esto se observa en Cro-Magnon 2, un espécimen masculino de más de 30.000 años de antigüedad, que tenía una grave lesión en la cara. Por su forma, se cree que fue causada por un arma contundente, lenta pero potente, que quizá no le mató de inmediato, pero que definitivamente selló su destino, ya que murió mucho antes de que la herida se hubiera curado del todo, y durante este tiempo de agonía mostró signos de haber sufrido hemorragias intracraneales y hematomas cerebrales. También se han encontrado otros cráneos aplastados. Parece que la cabeza era el objetivo preferido de los atacantes. Por otro lado, a veces la muerte era provocada por heridas por debajo de la cabeza. Otro espécimen famoso, Sungir 1, fue encontrado con un profundo corte en las vértebras torácicas que habría cortado inmediatamente la circulación a su cerebro. El hecho de que la edad de hielo fuera tan dura puede explicar mucha de esta violencia, y las peleas podrían haberse producido por recursos vitales y bienes sociales, como la tierra, los derechos de apareamiento y la comida. No ese tipo de peleas de comida, sino luchas por el derecho a alimentarse, que podrían haber terminado con el perdedor convirtiéndose en el alimento. Esta idea parte del descubrimiento de tazas de cráneo humano en la cueva de Gough, en Inglaterra, datadas hace unos 15.000 años, que se habrían utilizado como vasos para beber o cuencos para comer. Y lo siniestro no termina aquí, porque otros espeluznantes fósiles encontrados en la misma cueva muestran que los cuerpos humanos habían sido completamente procesados y descuartizados. La carne blanda, los tendones y los músculos habían sido meticulosamente quitados con cuchillos, mientras que los huesos habían sido roídos y abiertos para acceder a la médula y la grasa en su interior. Lo peor de todo es que de las 3 víctimas, 2 eran bastante jóvenes. Está claro que los Cro-Magnones no eran gente pacífica. Otra prueba de ello son sus interacciones con los neandertales, quienes coexistieron con los Cro-Magnones en Europa durante miles de años. La relación entre estos dos siempre ha sido curiosa, ya que los neandertales desaparecieron poco después de su llegada, lo que llevó a algunos a suponer que la guerra prehistórica fue un factor potencial en su desaparición. Esta idea ya no es tan popular, pero no creemos que la violencia estuviera ausente,
dado que en el último tiempo, un cromañón se ha convertido en el principal sospechoso en un caso sin resolver de 50.000 años, que involucra a un neandertal. Este pobre tipo fue descubierto con una fea herida en las costillas, al parecer causada por un arma de punta de piedra que lo mató relativamente rápido. No hay mucho más que decir, salvo que por el ángulo de la herida y los signos de que había sido causada con una energía cinética baja, se podía afirmar que el arma había sido disparada a distancia. Un hallazgo importante, ya que se sabe que los neandertales no usaron armas a distancia, mientras que los cromañones sí. La conclusión principal es que una lanza o un dardo lanzado por una persona había matado al neandertal. Este homicidio también pone de manifiesto la ventaja que habría supuesto las herramientas a distancia para los humanos anatómicamente modernos, a pesar de ser menos resistentes y menos fuertes que los neandertales. Además, parece que los neandertales también podrían haber estado en el menú. Una mandíbula recuperada de neandertal presentaba marcas de corte inquietantemente similares a las que se observan en los cadáveres de ciervos masacrados por los cromañones, con una técnica de corte casi idéntica, por lo que algunos investigadores creen que este espécimen fue devorado por cromañones. Ojo que esto no es concluyente. La mandíbula también podría haber sido un trofeo en lugar de haber sido consumida, además de que las marcas de corte, aunque parecen humanas, no garantizan que ellos fuesen los asesinos de neandertal. En última instancia, aunque los dos tuvieron algunos encuentros violentos, en general sus interacciones fueron bastante mundanas, y a partir de pruebas genéticas, incluso vemos signos de mestizaje entre ellos. En concreto, fueron los cromañones más antiguos los que tuvieron una relación más estrecha con los neandertales, y una muestra directa de ello es el espécimen de 40.000 años de antigüedad llamado OAC1, que tenía alrededor de un 9% de ADN neandertal, lo que sugiere un antepasado neandertal de solo 4 generaciones atrás, es decir, su tatarabuelo. Estos elevados porcentajes de ADN han dado lugar a especulaciones sobre el motivo por el que los primeros miembros tenían rasgos que recordaban ligeramente a los neandertales, ya que los antiguos cromañones tenían el cráneo ligeramente aplanado y moños occipitales que sobresalían de la parte posterior del cráneo, al igual que los neandertales. Con el tiempo, estos rasgos desaparecieron, mientras se diluyeron los genes neandertales. Simultáneamente, otras características que los hacían únicos también disminuyeron gradualmente, incluida su marcada robustez. Se cree que estos cambios estuvieron relacionados con el último máximo glacial, que provocó una gran pérdida de hábitat y sometió a las comunidades de cromañones a una gran presión. No obstante, conservaban ciertos rasgos distintivos, como cabezas y mandíbulas robustas. Estas albergaban dientes relativamente grandes para procesar la carne y los alimentos duros que comían, que, además de partes animales, incluían frutos secos, semillas y raíces. Aparte de los dientes, sus grandes cabezas sustentaban algo mucho más importante e interesante que su dieta: sus cerebros. Lo desconcertante de los cerebros de los cromañones es que eran enormes, incluso más grandes que los nuestros, y de hecho son más comparables a los cerebros de los neandertales, con un promedio de 1514 centímetros cúbicos, frente al promedio actual de 1350 centímetros cúbicos. Lo que explica en gran medida esta diferencia de volumen son sus lóbulos occipitales y frontales sobredimensionados, mucho más largos que los nuestros y asociados a un sinfín de controles y funciones. Sin embargo, a decir verdad, nadie sabe realmente cómo influyó el tamaño de sus cerebros en su comportamiento cognitivo, pero lo que podemos suponer es que eran al menos tan inteligentes como los humanos modernos, y en la actualidad se les atribuyen 5 culturas distintas que abarcan aproximadamente 40.000 años, incluyendo la orañiciense, la gravetiense, la solutrense, la epigravetiense y la magdaleniense. En general, cada una logró hazañas notables. La inteligencia de los cromañones también se refleja en la construcción de armas que mencioné antes. Aunque no siempre lo que haces es lo que demuestra tu inteligencia, sino cómo lo utilizas. Y lo digo porque los cromañones literalmente descubrieron cómo programar matanzas masivas que coincidían con los patrones migratorios de la megafauna, utilizando tácticas de caza para acorralar a las grandes presas en espacios reducidos, como en la pared de un acantilado o una masa de agua, lo que les permitía matar a varios animales grandes con facilidad. Además, durante las épocas de descanso, también sabían cuándo abundaban más los peces, por lo que una buena parte de su alimentación procedía de la pesca. También existe la posibilidad de que algunos grupos siguieran a las manadas y vivieran junto a ellas, de modo que cuando necesitaran una presa fresca, no tuvieran que desplazarse muy lejos.
Las plantas, aunque de forma silenciosa, también sintieron la ira de su inteligencia, ya que los cromañones aprendieron a procesar una enorme variedad de alimentos de origen vegetal, entre los que ahora sabemos que se incluyen al menos 150 diferentes semillas, frutas, nueces y almidones. Por si fuera poco, los cromañones probablemente también domesticaron al perro, dado que se asocian a ellos múltiples perros paleolíticos, incluido un espécimen de 36.000 años de antigüedad procedente de Bélgica. Mientras tanto, un perro de 15.000 años de antigüedad fue encontrado enterrado junto a un hombre y una mujer, un buen indicador de que el mejor amigo del hombre desempeñaba un papel vital en la sociedad cromañón, quizás cazando o vigilando campamentos. Y hablando de campamentos, los cromañones también los tenían muy bien estudiados. A veces vivían en cuevas y otras veces al aire libre, donde construían grandes chozas hechas principalmente de cráneos y huesos de mamut, que luego podrían forrar con hierba o pieles de animales para crear un lecho y aislamiento primitivos. Las viviendas solían tener un hogar interior y una zona de trabajo, si se lo pueden imaginar en el contexto de la Edad de Hielo, pero el diseño interior estaba limitado por el tamaño de la cabaña, ya que las más pequeñas no solían tener zonas adicionales. Estas mini casas eran cruciales, al ser los principales lugares donde la gente se abrigaba y se mantenía caliente, y se han encontrado fogatas dentro de ellas en vez de afuera. Esto podría parecer una buena razón para no salir nunca, pero el resto del campamento seguía teniendo muchos usos y los emplazamientos solían dividirse en zonas específicas, con fogones, cocinas, dormitorios y carnicerías, teniendo sus propias áreas designadas. También hay pruebas de que las poblaciones solían crear varios campamentos diferentes a la vez, de modo que podían vivir estacionalmente en uno de ellos y luego desplazarse a otro, lo que les permitía no estar atados a una sola residencia y aprovechar al máximo la estacionalidad. Basándose en el número de esqueletos que conocemos, los científicos calculan que estos asentamientos a menudo tenían poca mano de obra, contando con solo unas pocas docenas de residentes cada uno, y sin embargo esto parecía seguir funcionando. Tampoco había que preocuparse por la falta de vida social, porque las comunidades cromañón a menudo interactuaban entre sí a través del comercio. Y no a corta distancia, sino que se trataba de rutas comerciales que se extendían por todo el continente, y se sabía que las materias primas podían proceder de grupos situados a más de 200 kilómetros de distancia unos de otros. Estas materias primas variaban mucho en su uso, pero lo interesante es que para algunos grupos parece que era absolutamente crucial, y se hipotetiza que algunos grupos dependían del comercio hasta el punto de que habrían perecido sin él, especialmente durante el último máximo glacial, a medida que el clima se deterioraba lentamente, lo que provocó que la gente dependiera cada vez más del comercio para adquirir herramientas y recursos vitales. El comercio también demostró cómo, a pesar de vivir en uno de los entornos más brutales conocidos por el hombre, la gente se las arreglaba para prosperar y disfrutar de las cosas buenas de la vida, como el arte, la ropa e incluso la joyería, ya que se descubrió que todas estas cosas se compartían e intercambiaban entre varios asentamientos. El arte en particular parecía ser algo importante para los cromañones, y se han encontrado muchas formas de él, incluso en sus propios cuerpos. Utilizaban grandes trozos de pigmentos, principalmente de ocre rojo, para decorar sus torsos, rostros y extremidades con fines símbolos o cosméticos, con diseños que iban desde simples puntos hasta piezas más complejas como figuras humanas o de animales. El tatuaje, la escarificación y los piercings también estaban presentes, pero en menor grado, quizá porque podían provocar infecciones. También eran artistas rupestres bastante dotados, y se han localizado muchas cuevas con obras suyas, incluido la famosa descubierta en la cueva de Chauvet, en Francia. Los animales parecían ser uno de sus temas favoritos, y el arte representaba a menudo leones, ciervos, mamuts, caballos, uros y bisontes. Y formas aún más raras, como criaturas híbridas con partes humanas, tampoco son inauditas. Hablando de partes humanas, los cromañones sentían fascinación por algunas de ellas, en particular los genitales. ¿Has oído hablar de las figuritas de Venus? Pues bien, eso hacían los cromañones y lo hicieron durante miles de años. Pero, si el arte erótico no es lo tuyo, es bueno que esta gente dominara algunas actividades más lúdicas, como la música. No fueron los primeros humanos en tocar música, pero quizás sí en tocar la más compleja hasta ese momento, ya que, al igual que sus armas, los instrumentos eran muy variados. Flautas, silbatos, idiófonos, tambores y churingas eran solo algunos de los conocidos. Estos elementos permitieron a los músicos de la Edad de Hielo crear una cantidad impresionante de sonidos diferentes y probablemente canciones.
Su tecnología musical era tan avanzada que los científicos creen que nos hemos estado perdiendo una larga historia musical, dado que no hay manera de que los cromañones adquirieran la capacidad musical que tenían de la nada. Una reconstrucción de una de sus flautas de hueso mostró que la original sonaba algo así. ¿Les gusta? Obviamente, estos cromañones tenían las cosas muy claras, a pesar de la glaciación que les rodeaba, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué les pasó? Bueno, en primer lugar no se fueron a ninguna parte, y tuvieron un éxito excepcional a lo largo del Pleistoceno tardío. Sí, el último máximo glacial limitó algunas de las zonas en las que podían vivir, debido al frío extremo, pero aparte de eso lo hicieron bastante bien, y mantuvieron altas tasas de fertilidad durante miles de años, muy por encima de lo que se observaba en los neandertales coexistentes, lo que es tal vez una de las razones por las que finalmente se convirtieron en los humanos dominantes en Europa. Su crecimiento llevó a que la población total del continente se multiplicara por 10, así que hace 13.000 años podría haber habido más de 70.000 cromañones en Europa, un número pequeño hoy en día, pero enorme en aquel entonces. A diferencia de muchos grupos humanos primitivos que prácticamente se extinguieron, los científicos creen que los cromañones fueron absorbidos por las poblaciones europeas posteriores que emigraron allí. Actualmente se cree que el orden de los acontecimientos habría comenzado con la cultura auriñaciense, a la que siguió a la gravetiense, luego la solutrense y la epigravetiense, y finalmente la magdaleniense, que se considera la última cultura cromañón, que existió hace entre 17.000 y 12.000 años. Después de eso, el ADN cromañón se hizo menos prevalente, pero resulta que descendientes genéticos significativos de esta última sociedad continuaron hasta el Neolítico, como se observa en algunos individuos de Francia y España. Las poblaciones modernas son menos portadoras de su legado genético, pero aún queda un remanente en muchas poblaciones europeas.